Soy Steven, pues qué grupo, ¿no? Yo también hago meetups y dicen que van a llegar 50 personas y llegan 2 o 3, entonces pues está muy padre, ¿no? Que todos hayan venido, perdón. A ver, les voy a dar una introducción, ¿no? Al uso de texto en la ciencia de datos, ¿no? Básicamente, la meta de la plática es tener una mejor idea del proceso de convertir una colección de textos, ¿no? Desconocidos en datos accionables, ¿no? Algo que puedes usar en tu negocio o en lo que sea, ¿no? Que hagas. Y lo vamos a hacer a través de 3 herramientas, ¿no? La primera son los topic models, que básicamente son algoritmos no supervisados para, o sea, tipo clustering, digamos. Luego vamos a ver rápido word2vec, doc2vec, no sé si lo ubiquen ustedes, ¿no? Ok, muy bien. Eso nos va a ayudar a vectorizar nuestros textos, igual amplificarlos. Y la tercera parte, que es obviamente mi favorita, son las redes neuronales, ¿no? Vamos a construir redes neuronales para poder clasificar documentos, ¿no? El producto final de la charla será una red neuronal que puede clasificar documentos según 92 categorías temáticas, ¿no? Y para darles una idea de por qué vale la pena hacer esto, o sea, no todo es automático, ¿no? O sea, no es algo que se puede hacer en un día. Lo que les voy a enseñar me tomó un par de semanas, ¿no? Pero sí vale la pena, ¿no? Porque este sistema de clasificación que les voy a enseñar, para poder clasificar 1000 documentos, según estas categorías, uno se tarda 3 o 4 horas, ¿no? Yo me tardo 4 horas. Y clasificamos alrededor de 50,000 al día, igual 70, 80,000, dependiendo de la temporada, ¿no? Yo, como les dije, me tardé como un par de semanas en preparar los datos, entrenar los modelos, todo eso. Soy una persona, ¿no? Para poder clasificar todos estos documentos, los 50,000 al día, pues obviamente tendremos que tener 25 personas trabajando 8 horas al día y somos, ¿qué? 15 en toda la empresa. Entonces, obviamente no sería posible pues llevar a cabo este proyecto sin la ayuda de Machine Learning, inteligencia artificial, ¿no? Un poco acerca de mí. Yo antes trabajaba en Booking.com de editor de contenidos, nada que ver con lo que hago hoy en día. Me harté, fui a Nueva York a hacer la maestría en gestión de negocios, igual, nada que ver con lo que hago ahora. Y fue en esa época que descubrí la programación, ¿no? Python, R, me enamoré, ¿no? Me enamoré de Machine Learning, de programación, de ser ñoño, de no tener amigos, ¿no? Es cuando obviamente dejé de tener vida social, ¿no? O sea, aparte de hacer mis estudios de negocios, pues me dedicaba a consumir todo lo que encontraba en internet, ¿no? En YouTube, pláticas como esta, ¿no? La verdad, no me gusta hablar en público, pero siento que es como le debo al mundo, ¿no? Porque he visto tantas pláticas, tantos tutoriales en Medium, entonces, pues, es lo que tuve que hacer, ¿no? Y ya en 2017, cuando terminé la maestría, empecé a trabajar en Prattle Analytics, ¿no? Donde trabajo actualmente. En Prattle aplicamos pues, una especie de análisis de sentimiento a comunicaciones corporativas, ¿no? ¿Y qué tipo de comunicaciones corporativas? Pues el primero son lo que llamamos earnings calls, ¿no? Y creo que no existe en muchos países, pero son llamadas que hacen en las empresas públicas, ¿no? Las empresas que cotizan en la bolsa de valores, son llamadas que tienen que hacer por ley a fuerzas cada cuarto, donde tienen que reportar sobre sus ganancias, cómo les fue en el cuarto, sus pérdidas, todo eso. Y es una llamada que tiene que hacer con los inversionistas, perdón. Entonces, lo que hacemos es, tomamos el contenido de esas llamadas y con base en el contenido y las llamadas anteriores, formamos un pronóstico, ¿no? De cómo pensamos que vayan a mover las acciones de las empresas, ¿no? Que están dando las llamadas. Y nuestros principales clientes son fondos de inversión, ¿no? Grandes. Y les gusta porque normalmente
tienen analistas que cubren cada empresa, ¿no? Y esos analistas tienen que pues, llamar, escuchar, preguntar, cosas así, y pues les quita mucho tiempo, ¿no? Así pueden automatizar un poco el proceso. Otro tipo de comunicaciones corporativas que cubrimos son los comunicados de prensa, y eso va a ser más o menos el tema de hoy. Es algo nuevo que estamos haciendo y es básicamente lo mismo, pero con un rango más amplio de temas, ¿no? Obviamente, pues un comunicado de prensa puede ser de 1000 cosas, ¿no? Puede ser que se van a la bancarrota o que van a cambiar de CEO o 1000 cosas, ¿no? Y muchísimo más machine learning, muchísimo más data engineering para poder conseguir y preparar los datos para nuestros modelos. ¿Por qué? Pues por la calidad de los datos, ¿no? Tenemos varios proveedores de datos. Los de las llamadas, del contenido de las llamadas, pues son especializados, nos entregan los datos muy limpios, en formato XML, todo está revisado por un ser humano, ¿no? En cambio, los comunicados de prensa son los datos más sucios que te puedes imaginar. El proveedor no tiene nada que ver con finanzas y no trae nada de datos metas, ¿no? Es básicamente puro texto. A continuación. Son millones de documentos al día, muchos de ellos son duplicados y el 90%, realmente más como el 98%, son totalmente relevantes a lo que necesitamos, ¿no? A lo que hacemos. ¿Okay? Esto es un ejemplo de lo que queremos, ¿no? Es un comunicado de prensa de Amazon, muy bien, buen formato, todo, es lo que buscamos, pero eso es normalmente lo que nos dan, ¿no? Basura. Comentarios de Facebook, bueno, Facebook no, de Amazon, de YouTube, cosas totalmente chafas, ¿no? Ok, pues en resumen, el API del proveedor que tenemos ahora para los comunicados de prensa, pues es un flujo constante de millones de documentos al día y pues muchos son scrapeados, ¿no? Web scraping, los jalen de internet, tienen miles de bots y pues es horrible, ¿no? Entonces, lo que yo hago en la empresa es, bueno, mi proyecto actual, pues tengo más o menos 3 propósitos, ¿no? El primero es identificar lo que son los comunicados de prensa, ¿no? Como les dije, llegan millones de documentos al día, hay que poder separar la basura y quedarnos con los comunicados de prensa, ¿no? Entonces igual es un 1%, 2% de los documentos, igual menos. También establecer el origen de los documentos, ¿no? Nos importa mucho eso, ¿no? Porque cubrimos comunicaciones corporativas y queremos saber si el lenguaje es de la misma empresa o si es otra empresa hablando, o sea, un tercero hablando de la empresa, ¿no? Nos importa mucho porque afecta mucho nuestros algoritmos. Entonces eso es muy importante. Y lo último es organizar los comunicados de prensa a través de categorías temáticas, ¿no? Y es lo que va a ser el tema de hoy. ¿Ok? Lo que sí sabemos es que en esta fase ya tenemos los comunicados de prensa, ya está todo ahí, ¿no? Lo que no sabemos es de qué se tratan, ¿no? Como les dije, pueden ser de 1000 temas y queremos poder organizar eso, ¿no? Porque nuestros clientes, pues igual son inversionistas, ¿no? Y pues igual quieren, por ejemplo, invertir en empresas que hablan mucho de blockchain, ¿no? O igual quieren no invertir en empresas que hablan mucho de blockchain. Quieren saber, ¿no? Entonces, que falta un tipo, bueno, obviamente no les puedo dar los datos reales. Bueno, son datos reales, es una muestra, ¿no? Porque tuve que recorrer muchos modelos para poder preparar la presentación. Entonces, esto es una muestra de 15,000 documentos. No sé si lleguen a ver, pues igual los de muy atrás, no, pero son 15,000 documentos. Hay 3 campos, texto, título, a veces no llevan título. Y el tercero, ya hablamos de eso después, ¿no? La meta es tener una idea de la distribución de temas dentro de nuestro corpus, ¿no? Dentro de nuestro, bueno, en este caso, nuestra muestra. Y lo que vamos a hacer lo que vamos a usar son los topic models, ¿no? Principalmente, bueno, en realidad solamente
LDA y HTTP, que son muy parecidos, ¿no? Y obviamente sentido común, porque pues no nos hacen todos los algoritmos, ¿no? Muchas veces tienes que también invertirle mucho tiempo, supervisar todo. Realmente no es tan automático y tampoco es tan inteligente. ¿Qué son los topic models, no? Como les comenté, es una especie de clustering, ¿no? Son no supervisados, es decir, que tú no tienes que meterles documentos etiquetados, ¿no? Es puro texto, texto crudo, digamos. Y lo que buscan es formar temas a través de colecciones de términos que ocurren mucho en ciertos documentos, ¿no? Y también determinar la composición de cada documento en términos de los temas, ¿no? Igual, documento, bueno, ahí va un ejemplo, ¿no? Es obviamente no un documento de nosotros, pero es un documento de ciencia o no sé qué. Y ya verán, a la izquierda tienen estos temas. El amarillo obviamente se trata de genética, el rosa se trata de biología, etcétera, ¿no? Entonces, esas son los temas que genera el algoritmo cuando lo corres, ¿no? Con documentos sin etiqueta, ¿no? Y también nos dicen la composición del documento en términos de los documentos, ¿no? En términos de los temas, perdón. Verán como las barras ahí, pues dicen, bueno, este documento tiene un 20% de biología y un 50% de la primera, ¿no? Esos son los topic models, ¿no? Y los vamos a usar como una herramienta, como digamos, de first aid para explorar nuestros datos, ¿no? Lo bueno, obviamente, como les comenté, es que es un algoritmo no supervisado, ¿no? No tienes que preparar, hacer nada. Tiene una implementación en Python con multiprocesamiento, entonces tienes una máquina con muchos núcleos, pues, va un poquito más rápido. Y obviamente lo que les conté, proporciones de temas a nivel de documento, que no es algo muy común, de hecho. Realmente es solo de los topic models. Lo malo es, con el DA en particular, tienes que especificar el número de temas, ¿no? Tienes que tener una idea más o menos de qué tienes, ¿no? En tu corpus, y pues no sabemos, ¿no? Puede ser un poco, de hecho, muy lento si tienes un corpus más grande, por eso la muestra. Y la verdad no funciona tan bien, pero vamos a ver. ¿Okay? Aquí nada más una muestra de código. Lo uso con una librería que se llama Ginsem, que es de Python obviamente y súper bueno. Aquí creamos unos diccionarios, bueno, un diccionario, ¿no? Que es básicamente un mapeo o sea, tomas cada término y lo mapeas a un número de identificación, ¿no? Es lo único que hace. Y si verán, ahí dice filter extremes, podemos filtrar un poco los términos para que no esté todo ahí, ¿no? Entonces, en este caso, estoy filtrando el 20% términos que ocurren en más del 20% de los documentos, porque van a ser igual términos que no aportan mucho de sentido. Y lo contrario, si ocurre en menos de 100 documentos, tampoco lo vamos a considerar, ¿no? Verán aquí hasta abajo, no sé por qué estoy señalando aquí, porque no pueden ver. Verán que esto es un ejemplo de cómo vectorizamos un documento. Del lado izquierdo está el número de identificación de ese término y del otro lado el número de veces que aparece ese término en ese documento, ¿no? Es sencillo, ¿ok? Creamos el corpus, o sea, creamos una representación, bag of words, que quiere decir nada más que nada más estamos considerando el conteo de las palabras en cada documento, no nos importa el orden ni nada así, solamente estamos viendo qué palabras aparecen, ¿no? Entonces, formamos un corpus, una lista de listas de conteos de palabras básicamente, y aquí en medio corremos el modelo HTTP, y estos son los topics que nos dan. ¿Alguien ve algún patrón o tema? ¿Tiene algún sentido para ustedes? ¿No? No, a mí tampoco. Bueno, en realidad sí.
verán que o sea, ven el 0 ahí, ¿no? Eso es un tema, luego uno, otro, ¿no? Y son las palabras que forman esos temas, ¿no? Entonces, el primer tema es millón, net, quarter, income, year, statement, financial, share, ¿no? Obviamente estamos hablando de cosas de finanzas, ¿no? Y estos, obviamente, para mí, son pues, comunicados de prensa anunciando sus ganancias, como les fue en el cuarto, ¿no? El segundo, servicios, data, technology, solutions, global, obviamente cosas de gestión de tecnología, de invertir en tecnología. Y pues hay otros temas y se repiten mucho. Entonces igual, a mí no me gusta, pero todavía sirve, ¿no? Entonces, lo que hice aquí es básicamente, ya tenemos el modelo entrenado y lo apliqué a una muestra de los datos, ¿no? Entonces, esto, lo que ven, los textos, es un solo tema, ¿no? El primer tema. Y ahí sí ven patrones, ¿no? ¿Qué palabras, no? Quarter, year, earnings, todo eso, ¿no? Son palabras que no aparecían en el tema, en el grupo, pero sí, ahí se encontró un tema, solo que como que se equivocó en las palabras claves, ¿no? Porque pues no sabe, ¿no? No sabe que igual es más importante fourth quarter que las palabras que salieron antes, ¿no? Entonces, ahí está el trabajo un poco más manual, ¿no? Entonces, podemos ver otro tema. 2, obviamente, un patrón muy claro. Están hablando de analistas y dando su opinión sobre ciertas empresas, muy claro, ¿no? Lo mismo aquí. Están hablando de, básicamente, comunicados de prensa que tienen que publicar las empresas cuando les demandan. Entonces, muy claro ahí. Entonces, ese es como el primer paso que yo tomé para poder crear los topics que tengo en el modelo que estamos usando en producción, ¿no? Obviamente funcionan 2, 3, ¿no? Pero sí nos dan una idea más o menos de lo que tenemos, ¿no? Si te llega un archivo de datos y no sabes de qué se trata, puedes usar el LDA y tener una idea más o menos, ¿no? No te va a ayudar tanto a crear datos muy limpios, pero te va a dar una idea, ¿no? Lo que sí podemos hacer es tomar esos patrones que vimos en los títulos y buscar otros documentos parecidos, ¿no? Y esto es exactamente como lo hice. Vi que, bueno, aparece mucho fourth quarter, year, earnings, lo que sé, y salen 1400 documentos para poder meterlos a la red. Y así hice pues una colección para entrenar de casi 1 millón de documentos, ¿no? No está totalmente limpio, pero funciona bastante bien, y van a ver. Igual lo mismo aquí, ¿no? Nada más verán que estoy buscando esas cadenas, esos strings, ¿no? Shareholder, etcétera, y me salen esos documentos y los puedo agregar al archivo, ¿no? No es el trabajo más divertido del mundo, pero como les digo, esto agrega mucho valor a nuestra empresa y me tomó 2 semanas, ¿no? Entonces igual vale la pena hacer un poquito de trabajo aburrido para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya tenemos una forma de juntar datos, ¿no? De crear un train data set, ¿no? Ahora veremos una forma eficiente y divertida, bueno, divertida, no sé, pero para vectorizar nuestros documentos, ¿no? Pues me dijeron que no conocían Word2Vec o Doc2Vec, entonces pues voy a intentar explicarlo, pero primero les voy a explicar por qué, ¿no? Cuando tienes un input a una red neuronal, pues obviamente no puede ser el puro texto, ¿no? Lo tienes que representar de una forma que lo pueda interpretar, ¿no? Y muchas veces, tradicionalmente, es a través de una matriz dispersa, ¿no? Una matriz que aquí ven del lado derecho, que arriba tienen todos los términos y las filas son los documentos, ¿no? Entonces, imagínate si tienes 1 millón de documentos, para poder realmente capturar información, ¿cuántos términos tendrías que tener, no? No sé, 5,000, 50,000, 100,000, ¿no? Vas a tener muchos ceros, ¿no? Y
de inmediato vas a tener problemas de memoria, ¿no? Sobre todo si estás usando un GPU para entrenar tu modelo, ¿no? Entonces, realmente no es una forma muy eficiente de representar los datos. Se puede salir de control muy rápido. Entonces, Doc2Vec pues nos soluciona eso hasta cierto punto, porque podemos representar los textos con la dimensionalidad que queremos, ¿no? 50, 200, 100, 500, que nadie hace eso. Pero, ¿qué es, no? ¿Qué es Doc2Vec? Bueno, Doc2Vec es muy parecido a Word2Vec, y como no saben qué es Word2Vec, es un modelo de Machine Learning no supervisado, igual que los Topic Models, ¿no? No tienes que meterle nada de datos etiquetados, y utiliza coincidencias de palabras para codificar información en el espacio vectorial, ¿no? Es como muchas palabras ahí, ¿no? Ven del lado derecho, esto es una proyección de los vectores de cada palabra, ¿no? Entonces, cada palabra aquí, man, woman, tiene un vector, ¿no? Digamos de 100 dimensiones, ¿no? Dentro de esos vectores traen un montón de información contextual, ¿no? Porque son vectores que usan números reales, ¿no? De 7, 8 puntos. Entonces, en un pequeño espacio puedes representar un montón de información que no podrías representar con una matriz dispersa de 100,000 palabras, ¿no? Es algo realmente increíble. Entonces, básicamente, ve que man y woman coinciden mucho, ¿no? Les estás dando oraciones, ¿no? Un window, ¿no? Bueno, voy a considerar, por cada oración voy a considerar 10 palabras, ¿no? Alrededor de una cierta palabra, ¿no? Entonces, cuando ve man, sabe que man normalmente también coincide con woman, ¿no? También coincide con king, ¿no? Entonces, nos permite básicamente crear espacios de contextualidad dentro de estos vectores, y es algo muy poderoso. Entonces, eso es Word2Vec, ¿no? Opera a nivel de palabra, ¿no? Creas un vector de una palabra. A diferencia de Word2Vec, Doc2Vec es muy parecido, pero te permite generar vectores a nivel de oración o documento, ¿no? Entonces, tienes un documento de 1000 palabras, el output es un vector de 200 dimensiones, ¿no? Con Word2Vec y Doc2Vec puedes usar un modelo preentrenado, ¿no? Empresas como Google, por ejemplo, entrenan modelos con billones de documentos y los ponen open source, y lo puedes descargar y abrir en tu computadora, ¿no? En este caso, no lo hice, lo entrené con 5 millones de documentos de nuestro archivo de datos, ¿no? Por lo general, comunicados de prensa, notas periodísticas, etc. Y esto así se ve, ¿no? Tomamos un documento del primer topic, bueno, del tercer topic, que es de las demandas y todo eso. Usamos el modelo para inferir el vector, ¿no? Entonces toma en cuenta todas las palabras. Perdón. Toma en cuenta todas las palabras que tiene el documento y con base en eso crea el vector. Y así se ve el vector, ¿no? Uno de los interns en mi empresa me preguntó el otro día, ¿no? Porque les estaba explicando lo mismo. Me dijo, pues ¿cómo puede ser posible, no? ¿Cómo puede ser posible que una matriz, un vector de 200 dimensiones sea mejor que un vector, una matriz de 100,000 dimensiones, ¿no? Y es por lo mismo, por los números reales, ¿no? Pues se comunica mucho, ¿no? Entonces así se ven y va a ser uno de los inputs a nuestra red. Aparte de usarlo como input a tu red, puedes hacer un montón de cosas muy padres, ¿no? Uno es encontrar documentos parecidos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, igual para una cierta tema solo encontramos 100 documentos, ¿no? Y no es suficiente, queremos por lo menos 1000, ¿no? Podemos generar vectores de todo nuestro corpus, ¿no? Y luego aplicar algún tipo de medida de distancia y comparar el documento que necesitamos con los demás. Entonces, aquí verán que pues, estoy usando simultad cosenio y verán que, no sé si pueden ver, pero
son muy parecidos los documentos, ¿no? Entonces podemos tomar esos documentos y usarlos para entrenar nuestra red, ¿no? Entonces, igual hicimos el trabajo manual para encontrar 100 documentos, pero podemos amplificar eso con esto. Igual agregar otros 1000, otros 2000, ¿no? Y eso también es muy poderoso. También igual podrías usar un algoritmo de clustering, k-means o algo así, y saltar todo el proceso de los topic models, ¿no? Y nada más ver los clusters y a ver si puedes encontrar patrones, ¿no? Eso es algo que yo también hago a veces. Ok. ¿Cuál es el plan? Pues el plan es crear una red neuronal que pueda distinguir entre esas 92 categorías. No vamos a usar obviamente esas categorías que acabo de hacer porque algo muy chistoso y molesto de las redes neuronales es que les gusta tener mucha elección, ¿no? Cuando empecé este proyecto, empecé con igual 20, 30 categorías y me di cuenta que se equivocaba mucho, ¿no? Y me di cuenta que en realidad para que funcione bien, tienes que intentar aproximar el número de temas en la población de los documentos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tienes que agregar un buen de temas, ¿no? Para que tenga mucha elección. Les doy un ejemplo. Bueno, no importa eso. Al principio queremos tener una categoría para identificar comunicados de prensa donde hablan de donativos, ¿no? Lo que llamamos responsabilidad corporativa, ¿no? Pero solo nos interesaba el lado de donativos, ¿no? A organizaciones, ONG, todo eso. Entonces, solamente entré en la red con 20 y tanto categorías. Uno de ellas era responsabilidad donativo. Y me di cuenta que se equivocaba mucho, ¿no? Igual había una nota, un comunicado de prensa de Gay Pride y lo etiquetaba como donativo, ¿no? Y así me pasaba con todas estas categorías que ven aquí. Entonces, pues la solución era crear más topics, ¿no? Y ahora funciona súper bien. Y esa información, supongo que buena. Ok, voy a usar una de las versiones de los topics que uso para el modelo en producción. Sé que igual no se ve eso, ¿no? Pero hay 92 topics. Estos son los conteos de las palabras. Verán que hay un problema, ¿no? Para ciertos temas tenemos, perdón, dije palabras, son documentos. Para algunos temas tenemos 100 documentos, para otros tenemos 100,000, ¿no? Y algo muy fundamental del machine learning es que tienes que tener clases o categorías balanceadas, ¿no? Equilibradas. No puedes tener 100,000 de una cosa y 100 de otra cosa, porque va a adivinar lo de 100,000 cada vez, bueno, muchas veces, y no te va a funcionar bien. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer, no? Pues una técnica que uso mucho, que en realidad pues no es tan, digamos, elegante, es nada más, tengo un data frame y hago un loop y tomo una muestra aleatoria de 1500 documentos por categoría y si no hay 1500 documentos, se repiten, ¿no? No pasa nada. También hay otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, scikit-learn te puede generar un diccionario de pesos, entonces para que puedas meterlo así sin agregar documentos, pero en mi experiencia no funciona tan bien. ¿Ok? Esto igual no es tan importante. Preparamos los datos, convertimos los variables a números y quitamos documentos que no tienen mucho texto, ¿no? Aquí es donde hago dos cosas. Aparto los train test set, ¿no? Y luego creo una representación de los documentos, dos representaciones, ¿no? Uno doc2vec, entonces 200 dimensiones, y otro matriz dispersa, ¿no? Y son de hecho dos, uno de 5,000 palabras y otro de 50,000 palabras. Esta es la primera red. Por cierto, estoy usando una librería que se llama Keras de Machine Learning, bueno, sobre todo para redes neuronales. Es muy accesible, muy fácil y puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Aquí es una red muy básica.
Em, Tiene muchísimas neuronas. 20.000 es un montón, un montón. Em, y esto lo hice justo antes de venir, ¿no? Y quería que saliera bien. Lo entreno con una máquina que tiene GPU, entonces va muy rápido, se entrena de forma paralela. Estos son las épocas, ¿no? ¿Saben qué son épocas? ¿Epochs? ¿No? Es como un paso completo de todos los datos por la red, ¿no? Verán que, pues igual no verán, pero realmente la precisión de validación, no es decir, que la precisión cuando aplicamos el modelo a datos fuera, o sea, datos que no han visto, es súper baja, ¿no? 53, y en realidad está, o sea, está overfitting, ¿no? Como verán, la precisión normal sube, 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 y la de validación, pues, sigue igual, ¿no? Igual no es bueno eso, no está padre. Pero cuando lo aplico a los documentos, pasa algo raro, ¿no? Funciona súper bien, ¿no? No veo ninguno realmente que esté incorrecto, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué será? ¿Por qué funcionará bien aquí y que nos hacen sentido las categorías que elige, pero tiene una precisión tan baja? ¿Sabe? Pues igual no está tan claro, pero lo que pasa es que las categorías no son exclusivamente mutuos, ¿no? O sea, un documento puede tener más de una categoría, ¿no? Entonces, verán que, o sea, en la columna de topic, ese es el topic que yo puse, ¿no? Manualmente. Y en cat1 es la más probable, ¿no? Del modelo. Y verán que sí, no siempre coinciden, ¿no? A ver, por ejemplo, hubiera puesto mejor índice aquí. Como 8 para abajo, dice en topic, dice Biz Earnings, ¿no? Que es estos anuncios cuando anuncian sus earnings, ¿no? Ese es el topic que yo puse. Pero la red neuronal adivinó Biz Earnings Schedule, ¿no? Que van a anunciar los resultados de su cuarto. Y efectivamente el topic que yo puse no era la mejor y la red adivinó una categoría mejor, ¿no? Y eso pasa mucho. Igual donde está verán que dice Sunshine Bancorp hires veteran banking executive Andrew Samuel, ¿no? El topic que yo puse era responsabilidad general, ¿no? Pero nada que ver, me equivoqué, ¿no? No sé por qué, no sé qué habrá pasado, igual fueron los interns. Pero la red lo adivinó bien, ¿no? Entonces hay dos cosas, ¿no? Uno, que pues obviamente las categorías pueden ser, o sea, los documentos pueden tener muchas categorías. Y dos, que los datos no están totalmente limpios, ¿no? Pero está funcionando, ¿no? O sea, estos son, o sea, es una muestra de millones de documentos, muestra totalmente aleatoria, y pues yo creo que el 95% lo adivina bien, ¿no? Vamos a intentar con el puro texto, ¿no? Nada más los 5.000 términos más comunes. Esta es una red mucho más decente, mucho más menos neuronas, ¿no? Porque obviamente tratar con números reales es otra cosa, ¿no? Hay mucha información ahí. Tratar con 5.000 números enteros, pues realmente es súper fácil. No necesita muchas neuronas para hacer eso. Ponemos un poco de ruido, un poco de dropout. ¿Saben qué es dropout? ¿No? Sí. Y parecido, ¿no? Entrena mucho más rápido. Bueno, no más rápido, pero con menos épocas, ¿no? Y adivina casi lo mismo. Hay un par donde no coinciden, pero el de Dr. Beck está mejor, ¿no? Es una... Cuando solo tienes 5.000 palabras,
pues se va a fijar mucho en términos muy específicos, ¿no? Y eso no nos ayuda, ¿no? Queremos una red neuronal, un modelo que pueda generalizar, ¿no? Que cuando ve un documento que nosotros como seres humanos sabemos que se trata de tal cosa, pero no menciona una cierta palabra, que lo adivine, ¿no? Pero con 5.000 palabras y con una red muy sencilla, no siempre lo hace. Se equivoca mucho. Bueno, no mucho, pero más que la otra. Hago lo mismo, pero con 50.000 y o sea, la misma red, y es casi igual, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice eso? ¿No? Que no aporta mucho, ¿no? Agregar términos, ¿no? O sea, para realmente poder capturar toda la información que captura un doc2vec, un vector de doc2vec, tendrías que tener muchísimo más términos, ¿no? 100.000. Y eso no le va a caber en tu GPU, a menos que lo hagas con un generator, y eso entrará muy lento así. Y no es práctico, no es práctico. Y pues adivina básicamente lo mismo, ¿no? 5.000 palabras, 50.000 palabras. Mismo resultado, ¿no? Por eso soy muy fan del doc2vec. Creo que fui muy rápido. Pues obviamente doc2vec nos aporta mucha información, ¿no? Nos aporta información que no existe en estas matrices, bueno, las matrices esas. Y en realidad, pues obviamente no puede ser tu único input, ¿no? Los modelos que usamos en producción tienen, pues obviamente doc2vec, tienen matrices dispersas, pero de baja dimensionalidad, y usan el título con un LSTM, ¿no? Que también es muy poderoso. Y, por ejemplo, para ciertas cosas, por ejemplo, para distinguir entre un comunicado de prensa y otro documento, lo hace con 99.99%, casi. Y con lo de adivinar quién es el autor o quién lo escribió, que es un espacio de 5.000 empresas que tiene que adivinar, lo hace con el 95-96% de precisión, ¿no? Con esta combinación de diferentes inputs. Y obviamente individualmente no rinden así, ¿no? Pues igual 90%, 92%, ¿no? Entonces, realmente, pues no estoy diciendo que no usen matrices así, pero complementalo con doc2vec, ¿no? O algo por el estilo. Hay otras cosas, yo creo que parecidas, ¿no? Que podrías usar. Sí, la verdad fui un poco rápido. Quedan unos minutos si tienes alguna pregunta. Sé que igual fue un poco, ¿se les hizo técnico o no técnico? O sea, que entendieron todo o no entendieron nada. Más o menos, ¿sí? ¿No? ¿Amigo? Ah, sí, cierto. Bueno, sí, estuvo un poco técnico, pero todo bien. Solo 2 o 3 preguntas. Ajá. Wow. 2 súper cortas y una un poco más extensa. Cuando decías que eran 5.000 o 50.000 palabras, ¿eso se refiere a una representación del bag of words o a qué te Exacto, refieres? ¿no? Ah, Son los 5.000 palabras más comunes de todo el corpus, ¿no? Ujú. Entonces son palabras o sea, no son palabras, digamos, muy comunes como artículos y cosas, esos los filtramos, pero son comunes, son términos muy comunes, ¿no? Igual que no nos aportan mucha información, igual cuando llegas a 50.000. Ajá, pero es igual la matriz que les enseñé. Ok, y con respecto a eso, esos bag of words ya, o sea, sí, incluso cuando empezaste con el que no era supervisado, el puro topic modeling, dices que no le hicieron, o sea, gran trabajo a los datos, que solo lo metieron y solo especificaron como diferentes número de tópicos y Ajá. lo que saliera a ver qué salía. Ahí, literal, no le hicieron nada a los datos, o cuando menos fue como un chequeo de qué eran, o le quitaron los stop words o algo así. ¿Hubo algo que tenga que ver con eso? Pues LDA es un modelo muy académico. Bueno, todo esto es académico, pero se usa mucho en academia, ¿no? Y se usa mucho en academia porque
se adapta muy fácilmente a corpus con temas muy variadas, ¿no? Y tenemos eso, pero tenemos también, como todos son comunicados de prensa, todos llevan ciertos términos en común, ¿no? A veces son las letras pequeñas, ¿no? Que ponen cosas que tienen que poner por ley, y otras cosas que es nada más lenguaje corporativo que usan todas las empresas. Entonces se confunde mucho, ¿no? Y en este caso en particular no me ayudó mucho, pero sí me ha ayudado en proyectos, por ejemplo, en la escuela, con un corpus más amplio, como noticias de todo, ¿no? Ahí sí funciona súper bien. Pero aún así, si no conociera el corpus, si no conociera en lo que consiste todos los documentos, me ayudaría un poco, ¿no? O sea, yo ya conocía más o menos, porque pues, es mi proyecto, pero sí, los interns lo usan y lo usan para crear topics y les funciona, pero sí, no es, digamos, pues un rendimiento óptimo. Y la última, que creo que no escuché bien o no entendí, es la red neuronal cuando lo estaban construyendo o cuando estaban construyendo las pruebas. ¿Qué es lo que estaban tratando de, o sea, de dónde salieron los datos que querían la predicción, ¿no? O sea, el tema, eso salió o sea, el del… título y Ajá, eso salió del eso es del de, topic modeling de los test, ¿no? o… Entonces vieron que cuando los estábamos entrenando salía validation Ajá, accuracy, exacto. ¿no? ¿Qué es lo que estaban validando? ¿Eso fue algo hecho a manos, bien supervisado, Ajá. o fue algo… Entonces, perdón, igual no lo expliqué bien. Cuando creamos los datos para entrenar la red neuronal, los partimos, ¿no? Un 10% lo ponemos a un lado, no lo entrenamos, o sea, no lo metemos a la red, ¿no? Porque queremos ver cómo funciona la red, que también adivina esos documentos que nunca ha visto, ¿no? Entonces, esos documentos que viste con los títulos y todo eso, fue una muestra aleatoria de esos documentos. Ajá, sí, eso sí, entiendo, ¿no? Que tienes que separar los datos en training, testing y validation, pero a lo que voy es, ¿cuál era la variable que estaban tratando de predecir y de dónde salió esa variable? ¿Sabes? O sea, pusieron a sus interns a etiquetar miles y miles de documentos como… No, son son los mismos datos que preparé, ¿no? Usando el proceso que les expliqué, ¿no? Primero con el DA, luego usando string search, ¿no? Una búsqueda de cadenas. Y entonces igual, por eso les comenté que la medida de precisión que sale ahí igual no es totalmente correcto porque los datos no están totalmente limpios. Vale, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo sé que fue un tema técnico, pero ok. Es que lo quieren grabar. Yeah, sorry. Perdón, necesito usar inglés. Did you train it on the cloud? Sorry? Did you train it on the cloud? Yeah, this is a Azure instance. Where I don't know what it's called, but it's got a GPU, 4 GPUs. Yeah, so obviously that's why you saw the epics take 1-2 seconds. Yeah, with a normal CPU, you're probably looking at more like a minute or 2 minutes, or with the bigger corpus, 50,000, you're probably looking at maybe 15 minutes per epic. Bueno, Yeah. sí, gracias. Pues me preguntó que si lo había hecho en la nube, ¿no? Y le dije que sí, que es una instancia de Microsoft, de Azure, que trae 4 GPUs y por eso pues, se entrenó tan rápido, ¿no? Normalmente, pues por ejemplo, DocTeX se entrena muy rápido porque solo son 200 dimensiones y aunque le haya puesto un buen de neuronas y todo eso, se entrena igual en un CPU en 1 minuto, 2 minutos. El más grande es 50.000 términos, igual en un CPU normal, 30 minutos, no sé, más, no lo probé. Vale, tenemos unas preguntas en línea, que es, ¿qué sugerencias para aprender Data Science viniendo de un contexto no técnico? Pues yo yo no trabajaba en el campo técnico antes, ¿no? O sea, yo escribía, ¿no? Nunca había programado, nunca me consideré así bueno para la matemática y todo eso. Para aprender, pues experimentando, ¿no?
escoge un proyecto, algo que te guste y trabaja en eso, ¿no? Igual no tiene que ser algo tan aburrido como este, puede ser algo más interesante, puede ser algo con la política o algo, pero escoge un proyecto y trabaja en ese proyecto y vas a ver que aprenderás súper rápido. ¿Cómo una compañía puede empezar a utilizar Data Science o Machine Learning si no tiene nada? Pues es muy general la pregunta, ¿no? Pues contrata a un data scientist, ¿no? A partir de esto, ¿no has intentado usar redes neuronales para formar una oración que semánticamente sea correcta? La verdad no tenemos mucho uso para ese tipo de cosa, pero sí. No le he invertido mucho y no me ha funcionado bien. No me interesa mucho generar texto, me gusta más interpretarlo. Pero hay ciertas instancias, ¿no?, en las que una red neuronal así nos puede servir. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto con puras oraciones, ¿no? Y queríamos saber, o sea, queríamos name entity recognition, ¿no? O sea, queríamos identificar entidades nombrados y básicamente lo entrenamos con la oración y luego el output era la entidad, ¿no? Y fue horrible. Pero digamos, si tenés entrenamiento de, como decías, tenías el entrenamiento de 10.000 artículos que no sabías de qué estaban hablando. Entonces, al final, a vos no te interesa decir… Es buena pregunta, de hecho, porque uno de los problemas que tenemos es que no tenemos el derecho de reproducir el texto, solo los títulos, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió, a lo mejor, un modelo generativo entrenándolo con los títulos, ¿no? Porque el título es un resumen del texto. No es un resumen, digamos, profesional, como algunos training datasets que puedes conseguir en internet, pero es algo, pero tampoco funcionó tan bien. Y son millones de documentos, igual no es algo que le invertí mucho tiempo. ¿Alguien más? Bueno, a ver, mi pregunta va, al principio creaste topics, ¿cierto? Entonces, ¿perdón? al principio creaste topics de temas. Ajá, bueno, sí, bueno, con los topic models, pues fue más como algo exploratorio y ya pues con los resultados, usando búsquedas con cadenas y todo eso, así hice los topics yo. Ok, pero, o sea, ¿los labels cómo los creaste entonces? Sí, son… O sea, tú los creaste. Entonces, ¿cuál era la necesidad de usar Keras, o sea, una red neuronal? ¿Cuál era la necesidad para usar una red? Si ya, es buena pregunta. Si ya ¿no? tenías los sí, topics exacto, ya y además podías exacto. sacar la distancia para un topic y clasificarlo más rápido. Exacto, sí. O sea, igual la pregunta es, bueno, si ya tienes forma de buscar los topics con string search y todo eso, ¿por qué no haces eso? ¿No? ¿Por qué no clasificas los documentos así? Sí, porque además eso lo estabas tomando como los labels, que con eso estabas entrenando el modelo. Claro, sí. Pero es que no funciona eso, ¿no? Porque, pues como vieron… bueno, pues igual no vieron, ¿no? Porque está muy chiquito, pero… La verdad, haciendo eso, yo creo que igual encontré un 20% de los documentos que pertenecen a ese tema, ¿no? Porque no todos los documentos que pertenecen a ese tema llevan esas palabras, ¿no? Igual hay unos que pues, no pude encontrar porque pues, no llevan esos términos, ¿no? Entonces, la red, sí, la red con la información que tú le das en los doc vectors, en las matrices esas, están aprendiendo la estructura dentro del documento, ¿no? Entonces pueden generalizar, aunque no lleven los términos que busqué. Entonces eso es porque, o sea, por ejemplo, yo creo que igual los datos para entrenar tienen una precisión de por mucho, 70%, ¿no? Pero la red tiene una precisión de entre 90 y 95%, dependiendo de las probabilidades que estás dispuesto a aceptar. Como, Ok, pero entonces… La red la usaste como un clasificador no supervisado, digamos. La red es supervisado, ¿no? Porque le dimos documentos con etiquetas, aunque no fueron etiquetas totalmente chidas, fueron 1 millón de documentos, ¿no? Y fueron muchos documentos. Entonces
la red tiene la capacidad de generalizar, tiene la capacidad de aprender los features latentes, no se dice así, ¿no? Pero tiene la capacidad de aprender la estructura de los documentos y es algo que no tienes, o sea, no se puede hacer manualmente, ¿no? Pero entonces, al final, el resultado correcto tú lo considerabas como el resultado de la red. Sí, nosotros lo que vamos a poner en la página pública, en el frontend, son las categorías de esta red, ¿no? Porque pues, confiamos mucho en ellos, ¿no? Luego, o sea, cada vez que lo entreno, pongo a los interns a clasificar 1000 documentos. Ok, entonces sí usabas personas para clasificar documentos también. Para verificar las verificar, clasificaciones, ok. no para entrenar el modelo. Okay. Y por eso la plática, ¿no? Porque a lo que voy es que con Deep Learning necesitas un buen de documentos, necesitas muchísimos datos, ¿no? Pero no tienes que pagarles a un equipo de 30 personas para que estén etiquetando todo, ¿no? Tú lo puedes hacer y la red neuronal puede generalizar. Y como vayas avanzando, vas refinándolo, ¿no? No es la primera iteración, ¿no? Lo he entrenado 10, 15 veces y cada vez pongo a los interns a clasificar. Y si veo que se está equivocando en algún tema, veo en los training dataset a ver si hay algún error y muchas veces hay, y si no, agrego un topic, ¿no? Porque luego se confunde. Y así, o sea, literal estamos hablando de 2 semanas y sin meterle documentos etiquetados. Un proceso que yo hice básicamente solo, con la ayuda de los interns. Entonces, cualquier tipo de empresa lo puede hacer, ¿no? A eso voy. ¿Alguien más? Hola, comentas que usas, bueno, personas para validar, y que la información no está completamente limpia, ¿no? Exacto. ¿Has tenido problemas de escritura, de cómo están escritas las palabras? ¿Y usas? No tanto porque uno de los inputs, y es algo que no cubrimos, pero en la red que usamos o que vamos a usar en producción, también opera a nivel de carácter, ¿no? Entonces, si igual escribes Facebook sin mayúscula, lo va a identificar porque están las demás letras, ¿no? Entonces, y es un LSTM, ¿no? Entonces toma en cuenta el orden de las letras. Entonces ayuda muchísimo con ese tipo de cosas que no está escrito bien las cosas. Entonces no afectan errores de escritura en el proceso, afectaría en con el estos modelo. modelos, sí, Sí. porque si escribes Facebook sin, no sé, K, no va a jalar, no va a aparecer, no lo va a Ahí es acotar. donde entran los validadores, ¿no? Que tienen para agregar esas reglas al modelo otra vez. No, ahí entra el análisis a nivel de carácter, ¿no? Porque aunque pongas Facebook sin la K, es muy parecido a Facebook, ¿no? Sin la K. Entonces lo reconoce. Okay. Última pregunta. Sí, igual podemos platicar después, ¿eh? Sí, igual súper rápido. En términos de preprocesar los textos, o sea, ¿no le hicieron absolutamente nada como stemming o algo así tampoco? Yo no soy muy fan de stemming, pero sí lo usamos mucho en otros modelos que tenemos. Yo no lo hago. No cuando tengo algo que puedo operar a nivel de carácter, porque no ayuda tanto. Vale. Bueno, Pues muy buenas preguntas. muchísimas gracias, No, a Steven. ti, a ustedes.